que le permite que pueda comparecer a representar la sociedad para poder actuar como que se tratara de un ser vivo, esa sociedad como tal. Bueno, mencionábamos precisamente la capacidad que le faculta a cada sujeto atendiendo al artículo 8 del Código Civil, o bien precisamente en su momento los nombramientos como administradores únicos y representantes legales o presidentes del Consejo de Administración de una sociedad. Adelante vamos a ver cómo se conforman los órganos de una sociedad y ahí vamos a desarrollar esos puntos. Segundo elemento es el elemento patrimonial. Toda sociedad, al final, que va a estar constituida por ese conjunto de bienes o servicios que van a aportar para formar, dije en su momento, un capital social, un patrimonio social, algo que le pertenece a la sociedad. Y eso puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser industria, puede ser maquinaria, vehículos, terrenos, en pocas palabras, bienes, ¿ya? Y esos bienes también pueden ir acompañados de trabajo o de industria. Alguien puede aportar la creatividad de un proceso de producción y es un elemento patrimonial, siempre y cuando los distintos socios o accionistas estén de acuerdo y le den un valor pecuniario, un valor económico. Siendo así que la sociedad entonces va a estar constituida dentro de su patrimonio social por todos aquellos bienes, aquellos derechos, aquellas obligaciones, ¿ya? Que en algún momento, pues, pueda venir y ahí sí que realizar el objeto social con todo ese tipo de patrimonio social y, por supuesto, en busca del éxito dentro de las actividades mercantiles que realiza, en busca de la utilidad, de la ganancia, del incremento a ese patrimonio social como tal. Hay que tomar en consideración que dentro de ese elemento patrimonial hay quienes se refieren al capital social. Y esto va a depender mucho del tipo de sociedad mercantil que se haya constituido en un momento determinado. ¿Por qué? Porque una sociedad, por ejemplo, de personas o una sociedad de capitales, pues tendrán un capital que muchas veces tiene que estar totalmente aportado, totalmente pagado. No puede existir en algunas sociedades, sobre todo aquellas sociedades de personas en donde prevalece el buen nombre, con excepción, bueno, incluso ni siquiera ahí hay excepción, con excepción iba a decir de la de responsabilidad limitada, pero no hay excepción. Todas tienen que tener su patrimonio aportado en esas sociedades de personas. Mientras que en las sociedades de capital, como la sociedad anónima, ustedes se recuerdan el día de ayer hablé de un piso y de un techo. Y cuando hablé del techo, me refería al capital autorizado. Y cuando hablamos del piso, hice hincapié en aquellos 200 quetzales como aporte mínimo pagado al momento de su constitución. De esa cuenta, cuando se funda la sociedad, en ese tipo
óigase bien, en ese tipo de sociedades de capitales, los accionistas muchas veces aportan bienes no dinerarios. Y esos bienes no dinerarios, como lo podría constituirse en algún momento, eh, que sería, pues, ejemplo, la participación o derechos dentro de otra sociedad. Ese tipo, o títulos de crédito, o cualquier otro aporte que se vaya a generar, ya, muchas veces esas aportaciones que no son dinerarias tienen un marco regulador. A ver, licenciada Castillo López, artículo 27 de su Código de Comercio. Licenciada Diana Lourdes Castillo López. Lee, yo lo quiero leer si me lo permite. Hágame el favor. Artículo 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consisten en dinero, aportados por los socios, pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros y de la sociedad, por el exceso del valor que se hubiera asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando asimismo obligados a reponer el faltante. Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresa, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justipreciación, conforme lo establece el primer párrafo. No es válida como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporten a la sociedad. Las sociedades de emprendimiento... Perdón. No te da pena. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias no aplicándoles lo regulado en la presente norma. Muchas gracias, licenciado Castellanos. Bueno, si ustedes escucharon, ese artículo 27 tiene una gran gama de elementos que deben de interpretarse. Primero, porque los bienes, que al final no son dinero constante y sonante, y que un grupo de socios, yo le voy a agregar, o accionistas, le vayan a aportar a una sociedad, que vayan a ser parte de ese patrimonio de la sociedad, por eso es que pasan al dominio de la sociedad. Se deben de detallar. ¿Cómo? Es obvio, a través de un inventario de bienes. Y esos bienes deben de contar con un valor, y a eso se refiere, que se justipreciarán en la escritura constitutiva. ¿Qué implica entonces? Que van a ser aportados dentro de una escritura pública, incluso pueden hacerlo por separado, se deben de justipreciar, se van a detallar a cada uno de los distintos bienes, se van a inventariar. Y de ahí que todos los socios o accionistas, en el momento en que le dé o en que den aval para efectos de determinar el precio y lo aceptan como tal, ellos son los únicos que son responsables solidariamente en favor de terceros.
Imagínense, creamos una sociedad, pongo a la vista una máquina hechiza y les digo, eso cuesta 1.000.000 de quetzales. Y ustedes dicen, sí, lo inventaríamos, lo escrituramos, lo aportamos a la sociedad y aquí viene lo interesante. Luego, con ese inventario de bienes, se obtiene un crédito bancario. Y ese crédito bancario, pues atendiendo a que se tiene un inventario arriba de 1.000.000 de quetzales, pues nos permite obtener, por ejemplo, el 1.000.000 de quetzales. Y luego resulta que por A o B circunstancia no se logra venir, darle cumplimiento a la obligación, y cuando el banco va a ejecutar, resulta ser que ese tipo de máquina hechiza, la cual en algún momento aporté a la sociedad y que todos estuvieron de acuerdo en recibírmela en 1.000.000 de quetzales, no dan más allá de 0.500.000. En ese momento, todos los socios deben de responder ante terceros que resulten con daño o perjuicio como tal. Aparte de ello, entonces es de que si en algún momento existieran aportaciones de bienes muebles, inmuebles, el estudio de prefactibilidad o factibilidad, ¿Mm? Un estudio de prefactibilidad o factibilidad, alguien tiene y decide realizar un proyecto y resulta ser de que le aceptan el proyecto como un estudio de factibilidad para desarrollarlo en el quehacer empresarial y le dan un valor. Y de ahí pues que si resultara algún tipo de daño también se debe prácticamente de responder por daños a terceros como tal. No es válida esa aportación, la simple responsabilidad por un socio. No, todos van a quedar obligados, establece el mismo artículo que le dio lectura el licenciado Castellanos, en cuanto a qué, en cuanto al saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? Es la obligación que tiene el deudor de garantizar la utilidad, la posesión del bien que se está enajenando. Es decir, hacer ajeno lo que en este momento es mío. Si lo estoy aportando, estoy obligado a entregar. Debo de garantizar que la sociedad va a disponer de ese bien, que va a tener la posesión de ese bien. ¿Ya? Hay que tomar en consideración que muchas veces ese tipo de saneamiento, a pesar de que nuestro Código de Comercio solo lo menciona, más no lo determina, pues si ustedes quieren, apóyense en el 1543 del Código Civil. Y en ese artículo 1543 del Código Civil vamos a encontrar que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el goce o el uso o disfrute de la cosa. Y hay que tomar en consideración que si estamos aportando bienes a una sociedad, son parte de la escritura de la sociedad, o pueden ser parte de una escritura de aportación, porque no es obligación que se dé en el momento, se puede sobre la marcha, ¿ya? Y de ahí pues esa obligación al saneamiento como tal. Bueno, esperaría dejar claro, a pesar de que dentro de las modificaciones al Código de Comercio, la sociedad de emprendimiento únicamente puede recibir
aportaciones dinerarias. No le aplica el aporte de bienes para constituir capital. Solo, como dijo alguien por ahí, puro mascamón, solo dinero. Hay quienes en ese elemento patrimonial pueden aportar créditos, pueden aportar acciones, ¿ya? Hay responsabilidad de esos socios o accionistas. ¿Para qué? Para poder garantizar los bienes. Si me hacen el favor, ahí leen los artículos 27, 28, 29, 30, 31 del Código de Comercio. ¿Para qué? Para tener idea cómo hay responsabilidad para efectos de esos aportes que básicamente no son dinerarios, no son en efectivo, ¿ya? Esos bienes, entonces, que van a pasar al dominio de la sociedad, se deben de justipreciar, se deben siempre de detallar un inventario como tal y se deben, cuando se dice que se justiprecia y aceptan el precio, de preferencia se recomienda que queden en la escritura constitutiva. En un caso extremo, pues, en un inventario previamente aceptado por los distintos socios o accionistas. Y finalmente, en ese elemento patrimonial, que no se les olvide que todo socio, todo accionista que aporte bienes no dinerarios va a quedar obligado al saneamiento. Debe de responder también por cualquier vicio oculto de los bienes aportados a la sociedad. Bueno, ¿alguna duda con el elemento patrimonial? Bueno, señores, yo creo No, que Lick, muchas gracias. Mota, yo creo que voy a tener que ir cambiando ya la modalidad de la clase. O no están en clase, o sencillamente están grabando, o pues desconozco cuál sea la situación porque pregunto. Ahí hubo alguien a quien le pedí favor que le diera lectura, después de 2 veces no, la saqué de clase. Y eso es lo que voy a tener que empezar a hacer para que exista más participación de ustedes. El bien no es para mí, es para ustedes. Ustedes se van a examinar en la fase privada de el derecho mercantil. Así que aprovecho, ya creo que estamos sobre la marcha. Hay 3 personas que no se examinaron. Tampoco alguien por ahí pues me habló del extraordinario y todo. Sí, no hay pena. Yo a las 3 personas les voy básicamente a dar el examen extraordinario, ¿ya? A las 7:15, ¿ya?, del día de hoy nos quedamos examinando con las 3 personas. Les envié un correo y acá en el chat voy a publicar el link para que puedan entrar a realizar su examen extemporáneo como tal. Pregunto, ¿habrá alguna duda al respecto? Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Lick, yo tengo, por ejemplo, entre mis notas que yo tomo, es de que los bienes
que no son dinero, sino son bienes eh, mobiliarios en este caso, se tienen que detallar a través de un inventario de bienes, ¿sí? Y Sí, que ahorita, se... no, Que, perdón, discúlpeme, licenciada Larios Juárez. Solo regáleme un minutito para concluir con los señores del examen extraordinario. Y con todo gusto le entramos a sus inquietudes. Regáleme un minuto, por favor. Mencionaba que a 3 personas les envié el correo para efectos de que se puedan básicamente examinar extemporáneamente. López Ángeles, Carlos, Manuel es uno de ellos. Marroquín, King, Edgar, Clemente es la otra persona y Acual, Chuy, Germán, Leonardo. Son las 3 personas que tienen examen extraordinario. Vean, yo ya tengo las notas, solo espero estos 3 resultados para poder cargar las notas y cada uno de ustedes pues fue viendo su nota al momento de terminar el examen. Es triste y va para Juan con carnet 1000, va para Víctor Pérez, va para Fernanda María González Porras, me pusieron de nombre, 3 personas que entraron suplantando identidad para descargar el examen y luego responderlo. A mí no me molesta ponerle 30 puntos a quien sacó 30 puntos. Hay notas bajas, hay notas de alguien por ahí que obtuvo 8 puntos, ¿ya? Y sin embargo, les puedo decir, es aplaudible porque fueron honestos. Yo tengo de estas 3 personas identificados los servidores, porque ahora hay una ventaja, que cuando entran por el portal de la universidad, es fácil a través del departamento de ingenieros poder determinar los servidores que utilizaron. Y me voy a reservar el derecho de iniciar un proceso de cancelación de matrícula por fraude, porque esto está tipificado en el artículo 4 de la ley del organismo judicial como fraude de ley. Hay un reglamento de evaluación, ¿ya? Y básicamente esa suplantación de identidad, ese tipo de chanchuy, pues, me voy a reservar, ¿ya? Tengo que iniciar un proceso. ¿Y quién soy yo para fregarles la vida y que ya no se gradúen? ¿Ya? Lo que sí, esto me lleva a que en un segundo parcial no les doy más tiempo del necesario. 10 preguntas, 1 minuto por pregunta, 10 minutos. En esta ocasión les di media hora. Traté de ser muy, si ustedes quieren, equitativo. Insisto, del 27 al artículo 31 le dan lectura. Hoy sí, licenciado Pedro Antonio, cuénteme. Licenciado, perdone, fíjese que tenía una pregunta ahorita que mencionó del examen, que yo tuve una respuesta incorrecta, pero me quedé con la duda sobre esa pregunta, no sé si podría hacerla en este momento. No, porque todavía tengo examen extraordinario. Por eso fue que no le respondí, ya, en su mensaje, hasta que se terminen de examinar, porque si no ya los otros llevan más ventaja que ustedes. Espero aclararle ahí, licenciado. Sí, no tenga pena, gracias. Bueno, sí, dígame, ¿alguien ahí me hablaba? ¿No? Bueno. Tercer elemento de toda sociedad. Y me refiero al elemento formal. El elemento formal, en el momento en que la escritura de constitución, óigase bien, se facciona ante notario, esa escritura, el faccionar
ese instrumento público es el elemento esencial. ¿Para qué? Para la creación de una sociedad. Ese contrato de sociedad siempre decimos que es solemne. ¿Y por qué es solemne? Porque automáticamente, ya, a diferencia de otros contratos, ya, los cuales muchas veces no están sujetos a tanta formalidad, el contrato de sociedad sí está sujeto a formalidades como tal. Y parte de esas formalidades es de que debe de faccionarse en escritura pública, que luego de faccionarse en escritura pública, atendiendo siempre a nuestro código de comercio, si mal no estoy, allá por el, ¿qué sería? El artículo 17, está obligado todo socio accionista a que con el testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación, si fuese una ampliación a una sociedad ya existente, o aquellas modificaciones a una sociedad ya existente, debe de presentarse al registro mercantil dentro de el mes siguiente a la fecha de escritura. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Ya? Que esa sociedad, si nace, si se modifica, si se transforma o se amplía, por obligación se tienen 30 días, se tiene, y ojo, ni siquiera son, alguien me puede decir, son 30 días hábil, no, al mes siguiente. Y si hablamos del mes siguiente, estamos hablando de 30 días calendario. No estamos hablando de días hábiles. No nos estamos refiriendo en ningún momento a plazos que pueda decir, es que como hubo asueto. No, mes siguiente al de la fecha de la escritura. Aquí hay que tomar en un aspecto importante, que la legislación nuestra, es decir, la legislación guatemalteca, obliga que ese testimonio se presente ante el Registro General de la República de Guatemala para que en algún momento pues se pueda inscribir. Ese testimonio, luego de que en algún momento pues se presente al registro mercantil, sí lleva inmerso bienes aportados por socios o accionistas, también se tiene la obligación de presentarse al Registro General de la Propiedad para efectos de poder hacer la anotación en esa unidad de bienes muebles como tal y garantizar la inscripción para efectos de cualquier riesgo que se pudiera tener dentro del desarrollo de la vida jurídica de la sociedad. Cuando nos referimos entonces a la inscripción, es cuando la sociedad se ha constituido. Pero el mismo artículo hace alusión a toda modificación. Hay sociedades que en algún momento ya reducen, aumentan su capital. Hay sociedades que entran a prorrogar el plazo de funcionamiento cuando así la han constituido. Hay sociedades que se pueden transformar
que se pueden fusionar, que se pueden disolver. Son instituciones que vamos a desarrollar adelante, pero que este elemento formal nos obliga entonces a que si hay disolución, si hay fusión, si hay transformación, si hay un cambio de denominación social o razón, si hay un cambio de capital, si se aumenta, si se reduce, por obligación demos, porque el testimonio, debemos de que ese testimonio se presenta dentro del mes siguiente al registro mercantil para su inscripción. Bueno, esto en atención a la sociedad colectiva, a la sociedad en comandita simple, a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad en comandita por acciones, a aquellas sociedades anónimas de giro especial financiero como los bancos, como las almacenadoras, las aseguradoras, afianzadoras, etc. La excepción a esta norma es la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a encontrar testimonio. Ahí lo que vamos a encontrar es que en la página del registro mercantil existe un formato el cual debe de llenarse y publicarse para las sociedades de emprendimiento. Estas no se faccionan ante notario. Estas únicamente se llena el formato, se adquiere la autorización del registro mercantil, en la página del registro se publica y nacen a la vida jurídica. Y así como nacen a la vida jurídica, entonces, ¿ya?, la excepción a esta norma siguen siendo sociedades de emprendimiento. Bueno, me detengo. ¿Alguna duda con esos tres elementos? Lique, perdone, a mí me gusta preguntar porque me gusta estar segura de lo que escribo. En el testimonio de la escritura pública, en el artículo 17 está claro, ¿verdad?, que dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura, ¿cuándo se puede hacer una modificación? En este caso, ¿se puede hacer dentro de esos 30 días del mes o tiene que ser después de esos 30 días? No, yo le decía que la modificación, esa se hace con una escritura ya inscrita. Ya inscrita. Usted tiene una sociedad que fue constituida para una duración de 10 años y luego decide prorrogar el plazo de su funcionamiento. Modifica la escritura constitutiva. Si usted va a aumentar o a disminuir el capital de una sociedad anónima, por supuesto, ya crea, va de igual forma a modificar esa escritura original. El objeto, la razón, la denominación, la disolución, la fusión, la transformación de esas sociedades ya creadas, sencillamente, ¿verdad?, las puede modificar. Ajá. Dentro de la modificación está, por ejemplo, que el accionista mayoritario ya no sea él prácticamente el representante legal, sino que sea otra persona. Es que a mí me sucedió algo. No, perdón que la detenga de una vez. Sí, dígame, Lic. No, aquí un accionista, una representación. Miren, ni siquiera hemos llegado a los órganos de la sociedad. Déjenme llegar a los órganos de la sociedad porque si no nos brincamos, ¿ya? Y aquí lo que me interesa es la modificación, le estoy diciendo, cuando hay cambio de capital, aumentándolo, disminuyéndolo, cuando hay cambio de razón o denominación social, cuando hay prórroga del plazo, cuando el objeto de la sociedad se va a modificar, ¿ya?
usted ya tiene una escritura constitutiva. Ahí la puede modificar, ¿ya? En algún momento, esa escritura la quiere cancelar, bueno, ya la sociedad ya no, pues se cancela, habrán procedimientos y los vamos a abordar, pero son parte de ese elemento formal. Debe, si usted va a modificar ese testimonio donde creó su sociedad con ciertas condiciones, es como que usted tenga en su vivienda ciertas condiciones, pensémoslo así, de un nivel, y luego quiere esas condiciones modificarlas a un segundo nivel, y resulta ser entonces que por obligación debe de modificar la escritura de constitución. Espero haberle aclarado ahí, licenciada Jerónimo. Sí, en su momento le haré la pregunta de esa duda porque estuve dentro de una constitución o sea, de una sociedad mercantil, pero hay cosas que la verdad es que yo no acepté, ¿verdad? En su momento. No hay pena, con todo ahí gusto. sí que, entonces mejor cuando llegue el momento yo tengo copia de esa constitución para aclarar algunas dudas que me quedaron. Bueno, pues damos asesoría también cuando quiera, ¿no? Me parece, Lick, muchas gracias. Bueno, pues. Ahora bien, bueno, 3 elementos. A ver, licenciado Cristian, cuénteme. Lick, buenas noches. Disculpe una pregunta. A mí me queda duda en el elemento formal. Mi duda es si la formalidad en sí es todo lo que va a faccionar el notario o la formalidad va a recaer en el plazo de los 30 días. O sea, la formalidad va a ser los requisitos o va a ser este plazo para la inscripción. No, la formalidad es el instrumento público del notario. Los otros son plazos para que nazca a la vida jurídica la sociedad. Usted puede crear en algún momento la sociedad como tal, ¿ya? Y resulta ser de que en última instancia no la envía dentro del mes. Ahí, sencillamente, si no envió, usted tiene la sociedad constituida, pero no ha nacido a la vida jurídica por efectos de que no se ha presentado para su inscripción. ¿Qué puede suceder en ese momento? Se convierte en una sociedad irregular, aquella que, si mal no estoy, pues el día de ayer hice alusión que la van a encontrar regulada ahí por el 200, ¿qué sería? 23, 24 de el Código de Comercio, en donde usted sabe que firmaron la escritura, pero que no ha nacido a la vida jurídica, ¿ya? En el 223 sería la sociedad irregular. Ahora bien, usted la puede presentar, en algún momento puede ser sancionado pecuniariamente, pero eso no limita a que usted tenga derecho a presentarla para su inscripción. Lo que tendrá que hacer es que por no haber cumplido con su presentación en tiempo, pues fue sancionado por el registrador, pensemos, con 1,000 quetzales. ¿Por qué va? Porque envió, y muchas veces hay ocasiones en que ni cuentas se dan, pero hay ocasiones en que sí podrían estar sancionados por haber sido presentada en una época distinta, ¿ya? Y pues por lo mismo, ese tipo de sanción les aplica para efectos de, pues de que nazca una inscripción fuera de plazo, ¿ya? Espero haberle aclarado ahí, licenciado. Sí, gracias, Lick. Y disculpe otra pregunta. Dígame. Por ejemplo, en lo del registro, ¿verdad? Que establece que son los 30 días hábiles para inscribir el testimonio de la escritura. O Lo detengo. Ahí no dice 30 días hábiles. Ahí dice un mes. 30 días siguientes. Ajá. Ahí dice un mes siguiente. Un mes siguiente. Sí, Ajá. perdón. Ajá. Entonces, la pregunta sería de que si es primera vez que se está haciendo, serían el mes siguiente de cuando se hizo la escritura. Si a los tantos años hay una ampliación o modificación, es al mes,
pero de la escritura que se va a modificar. No, de la escritura que está creando para modificar, porque la que se va a modificar es la escritura histórica. Como que la escritura que se hace sobre esa escritura. Sí, es que la modificación es una escritura nueva, Ah, ok. pero no de toda la sociedad, ¿ya? ¿Qué notariado llevan ustedes ahorita? El 1, ¿ah? Iniciando el 2. Ah, perdón. Bueno, si están iniciando el 2, hay que tomar en consideración. Una escritura de modificación siempre va a establecer dentro del nombre, escritura de modificación al contrato, óigase bien, de sociedad, ¿ya? Y ahí pues, ahí se va. Entonces, esa escritura de modificación a un contrato de sociedad, sencillamente va a ir, usted pudo haber creado la sociedad hace 10 años y tiene la escritura de aquel entonces ante el notario Pedro Antonio Jauria, una escritura número 50 de fecha 2 de septiembre de el año 2010, por ejemplo. Y resulta ser de que el día de hoy va y precisamente le habla a la licenciada Mónica Kuma para modificar esa escritura. Entonces, la licenciada Mónica Kuma va a realizar una escritura de modificación a un contrato de sociedad. Ya ella en su momento pues hará alusión de que la escritura o la sociedad nació a la vida jurídica bajo pues la escritura número tal del licenciado Pedro Antonio Jauria en tal y tal fecha, ¿verdad? Y ahí, ojo, esa escritura de modificación, si usted la realizara el día de hoy, 2 de septiembre del 2021, le dan su testimonio y a partir del mes siguiente usted debe de inscribir esa modificación. Espero haberle aclarado ahí. Sí, gracias, doc. Bueno, a la orden. Bueno, ¿alguien más? Si no pasamos a el contrato de sociedad. Sí, dígame, licenciado Edras. El elemento formal de las demás escrituras, de las demás sociedades, es únicamente la escritura pública, ¿verdad? Y el registro, está sujeta a registro. Excepción sería la sociedad de emprendimiento, que el elemento formal es al llenar el formulario y aceptado por el registro mercantil. Es correcto, es correcto. Lo que usted dice es muy cierto. Ya. Es la única excepción a la norma, la sociedad de emprendimiento. De ahí todas tienen testimonio. Y el testimonio, legajo de fotocopias del protocolo del notario, ya, compulsado en determinada fecha bajo la creación de A o B tipo de sociedad. La excepción, usted muy puntualmente le estableció y es el formulario que el mismo registro mercantil deja instituido. Y ojo, ese formulario o ese procedimiento, ustedes lo van a encontrar regulado entre el 1042 y 1043 de el Código de Comercio como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Edras? Muchas gracias, Vic. Bueno, bien, señores, todo contrato de sociedad, óigase bien, ¿verdad?, que pasa a constituirse en un negocio jurídico plurilateral. ¿Por qué? Porque son varias personas las que se están obligando entre sí. ¿Para qué? Obviamente, pues para crear un contrato de sociedad. Dentro de la teoría general de los contratos existe la figura, atendiendo a la doctrina, de aquellos contratos de colaboración. Y dentro de esos contratos de colaboración van a estar los contratos asociativos. Y de ahí es de donde nace
precisamente el contrato de sociedad. Como concepto de contrato de sociedad, podríamos tener que es el negocio jurídico plurilateral. Reitero, es pluri porque en él van varias personas, mínimo dos, de ahí indefinido, dos o más, establece por allá por el 1728 del Código Civil. ¿Ya? Ahora bien, esos sujetos que deciden materializar un negocio jurídico plurilateral, lo que pretenden es la consecución de un fin común. Y ese fin común es aportar bienes o trabajos, constituyendo un patrimonio propio, ¿ya?, para desarrollar actividades o negociaciones para con el público y obtener beneficios y distribuírselos entre sí. De esa cuenta entonces que para que ese contrato nazca a la vida jurídica, ya nosotros vimos la capacidad. Y la capacidad es ese sujeto que va a declarar su voluntad, que va a declarar su consentimiento, que sabe que el tipo de actividades no llevan vicio, no tienen algo ilícito detrás. ¿Para qué? Para poder participar y desarrollar lo que es la sociedad mercantil en sí. Ese contrato debe de cumplir con una serie de características básicas. Y esas características básicas de un contrato de sociedad mercantil, la primera es un contrato formal o solemne. ¿Por qué? Porque por obligación, como requisito esencial para la existencia, debe de ser faccionado en instrumento público. Dentro de esa ligera definición, dijimos que era un negocio jurídico plurilateral. Quedémonos de momento con lo plurilateral. Son varios los socios o accionistas los que van a suscribir el contrato y se van a obligar entre sí para la consecución de un fin común, que es el obtener ganancias. Por favor, estas características del contrato de sociedad que estoy abordando, la única excepción a la norma sigue siendo la sociedad de emprendimiento. Esa queda fuera de lo que es el contrato de sociedad mercantil en términos generales. Una tercera característica del contrato es un contrato oneroso, ya que las partes, esos sujetos plurilaterales, tienen la obligación de establecer gravamen al patrimonio de los socios. ¿Por qué va a ser oneroso entonces? Porque todos van a aportar una cantidad de dinero y se van a beneficiar de una cantidad de dinero de esa persona jurídica cuando ya esté constituida, que se llama sociedad. También podemos decir que es un contrato principal, ya que la sociedad mercantil subsiste por sí misma. Tiene por objeto el cumplimiento, ¿verdad?, de una serie de obligaciones para con el público, porque para eso nació
ese contrato y por eso sigue siendo principal. También podemos decir que es un contrato absoluto. No va a estar sujeto a condición alguna. Subsiste por sí mismo. Y podemos decir también que es un contrato de tracto sucesivo. El tracto sucesivo está constituido precisamente por una serie de obligaciones que en algún momento puedan ser aceptadas como tal. Y si esas obligaciones son aceptadas como tal, entonces aquí hay algo interesante. ¿Ya? Esas obligaciones deben de cumplirse. ¿Cómo podemos interpretar esto? Resulta ser que el licenciado Castellanos, el licenciado Mota, el licenciado Virula, la licenciada Martínez Hernández y la licenciada Jiménez Santos decidieron constituir una sociedad. Pero resulta ser que esa sociedad, en un momento determinado, pues deciden, cuando llego y les digo, acéptenme dentro de la sociedad. Sí, pero mire, nosotros ya todos pusimos la plata y resulta ser de que pues solo usted estaría aportando créditos. Entonces, al final los convenzo. Y en el momento en que se les convence, ya deciden aceptar que yo participe aportando una serie de títulos de crédito que aún están pendientes de ser cobrados. Entonces, decido adquirir 10 acciones de 1,000 quetzales, pago el porcentaje de ley, atendiendo al artículo 89 del Código de Comercio, en donde se me obliga a que por aquel capital por suscribir, es decir, un capital que yo no puedo pagar de inmediato, pero que en su momento pues estoy suscribiendo, debo de dar el 25%. Vine, di los 2,500 de los 10,000 y resulta ser de que tengo que pagar otros 2,500 a mediados de septiembre y 5,000 a finales de septiembre para darle el pago completo de los 10,000 quetzales por mi participación dentro de la sociedad. Llega el 15, no puedo hacer efectivo los 2,500. Ya todos habían aceptado que yo así participara. En ese momento puede rescindirse mi participación por incumplimiento a ese tracto sucesivo, a esos abonos, en otras palabras, que debo de dar. Y muchas veces se considera que ante el incumplimiento de una de las obligaciones se rescinde el contrato, en este caso. Y pues el contrato puede ser verbal porque suscribía acciones, pero se puede rescindir por la sencilla razón de que estoy incumpliendo con hacer efectivo ese segundo pago como tal. Bueno, estas son características que podemos apreciar en todo contrato de sociedad mercantil. Son 6, me atrevo a pensar. Lo solemne de la escritura pública es una, lo plurilateral, porque somos varios socios o varios accionistas los que están suscribiendo el contrato, lo oneroso, porque hay gravamen precisamente al patrimonio de los socios, vamos a aportar bienes, pero también
vamos a obtener utilidades en algún momento, una tercera, una cuarta, que el contrato pasa a ser principal, ya que el contrato va a subsistir por sí mismo. Y lo que se tiene es el cumplimiento del objeto y de las regulaciones que pueda tener cada una de las formas de constituir sociedad. Un quinto, que tiene que ver con que el contrato es absoluto, no hay condición alguna para que exista la sociedad. No hay condición. Se cumplieron con los pasos, con los requisitos, nace a la vida jurídica y no hay condición alguna. Por supuesto, con excepción de la norma de inscripción, ejemplo. Bueno, y una última, lo del tracto sucesivo, que si un accionista es aceptado para que su aporte lo haga en 2, 3, 6 pagos ante el incumplimiento de uno de los pagos, puede precisamente rescindirse esa negociación y ser separado el socio o accionista por no haberle dado cumplimiento a ese tracto sucesivo, a esa serie de pagos como tal. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Todo claro, Lic. Bueno, muchas gracias. Todo claro, Lic. Bueno, veamos pues. Si el contrato tiene características, el contrato, así como tiene características, hay requisitos formales que deben de observarse al momento de la elaboración del contrato de sociedad. Ustedes pueden revisar su Código Civil. Ahí en su momento había mencionado el 1728 que tiene que ver con la sociedad. En esta ocasión nos vamos a apoyar con el 1730. Y ese 1730 a lo que nos lleva es aquí: toda escritura de sociedad debe de expresar lo siguiente. Aquí hay que entrar a considerar algo. Hay requisitos mínimos que debe de contener toda escritura de sociedad. El Código de Notariado, ese decreto 314 del Congreso de la República, en sus artículos 29 y 46, van precisamente a dejar normado, ¿verdad?, cómo ese contrato solemne, cómo ese instrumento público debe de tener requisitos al momento de faccionar la escritura de constitución. Y recuérdense que el mismo Código Civil, en el 1577, claramente deja establecido que deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Es así como el 1577 del Código Civil termina de atar este 1730, en donde uno de los primeros elementos es precisamente el objeto de la sociedad. El objeto de cada una de las sociedades que se constituyan dependerá del criterio, de la voluntad de los socios o accionistas. Una sociedad va a nacer a la vida jurídica para desarrollar
determinadas actividades. Esas actividades son el objeto de la sociedad. La sociedad se dedicará a la compraventa de bienes muebles, inmuebles, y empieza pues podrá alquilar, podrá adquirir para sí misma, podrá desarrollar proyectos habitacionales y empieza el objeto. Un abanico de actividades que al final son ese quehacer de una sociedad. Ese es el primer, óigase bien, elemento de aquellos requisitos esenciales. Por supuesto, hay requisitos esenciales dentro de un instrumento público, como lo es la identificación de los sujetos, regulada en el 29 del Código Notariado. Todos los datos generales de quienes participan, pero, ojo, esa es formalidad del instrumento público. Dentro de los requisitos del contrato de sociedad es el objeto. Segundo requisito, la razón o denominación social le voy a agregar. Acá el Código Civil únicamente hace alusión a una razón social. Hay una gran diferencia entre lo que es razón y lo que es denominación social. Las famosas sociedades creadas por el buen nombre. Ejemplo, una sociedad creada por la licenciada Celia Elizabeth García Hernández, por la licenciada Miriam Verónica Jerónimo Hernández y por el licenciado René Mota. O Renato Mota, discúlpenme, Renato Mota. ¿Qué pasa al final? El buen nombre implicaría servicios jurídicos Jerónimo, García, Mota y asociados. Eso es el buen nombre. Ya sea un nombre patronímico, me refiero a los apellidos, o un nombre que adquieran como tal. Pero en este caso es el nombre patronímico, el apellido de un padre, el que está prevaleciendo. Ustedes pueden ver, y valga la publicidad, hay una compañía, una sociedad concretamente de responsabilidad limitada que distribuye vehículos. Y ese buen nombre es ¿por qué? Porque cuando alguien se para, sí, es en nombre del señor Cofiño tal, o es tal, es don, sí, no hay pena, pase adelante, cuánto quiere de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ese buen nombre entra precisamente a crear sociedades, que muchas veces son sociedades de personas. Ahí hay una denominación social. Ahí va a prevalecer el buen nombre. Reitero, denominación social. Mientras que la razón social es un nombre imaginario, algo que solo cabe en la mente de un sujeto. ¿Qué pasa cuando allá sobre la cuarta calle, entre séptima y octava avenida, aquí en la Antigua, dicen, vamos a comprar esas cosas que solo sirven para incrementar triglicéridos, engordarlo a uno, esa comida rápida, tipo hamburguesa? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños de ellos? A saber, ahí hay una razón social. Hamburguesas Sociedad Anónima. ¿Quién es Hamburguesa Sociedad Anónima? ¿Quién es Don Perico de los Palotes Sociedad Anónima? A saber. ¿Ya? Pero si digo Autoventas Castellanos Sociedad Anónima. Momento, ¿y quién es Autoventas Castellano? A saber.
Pero de repente, ojo, de repente, no es lo mismo decir servicios profesionales Castellanos Torre y compañía, ejemplo, o sociedad colectiva. Ahí hay denominación, hay buen nombre. Mientras que don Perico de los Palotes, Juanito Pueblo, cualquier nombre, sociedad anónima, Estrellita del Sur, sociedad anónima, es una razón social, un nombre imaginario como tal. Tercer requisito de un contrato de sociedad, el domicilio de la sociedad. El domicilio, todos se van al tema civil y desde el punto de vista civil, pues saben que es la circunscripción municipal en donde tenga su sede, haciendas y se van así. Entonces, el domicilio de una sociedad siempre va a quedar limitado. La sociedad se constituirá en el municipio de la antigua Guatemala. Pero ojo, pero puede establecerse afuera de el perímetro municipal en cualquier parte de la República de Guatemala o constituir agencias o sucursales en Centroamérica, Latinoamérica. Ahí ustedes dejan ampliado para que en el momento en que se tiren su sociedad no tengan después que estar modificando, porque solo era la antigua. No. El día que yo llegue, licenciado Esteban Castellanos, mire, fíjese que yo vengo representando aquí a los dos compañeros, vamos a constituir sociedad. A ver, ¿cuál es el domicilio? La antigua Guatemala. Mire, ustedes pueden crecer, me va a empezar el licenciado Castellanos, por lo tanto hay que dejar aquí para que no tengan que modificar. Perfecto, hágalo. De ahí llega alguien, mire, fíjense que necesito constituir una sociedad. Vaya con el licenciado Esteban Castellanos, mire, calidad. Le dan a uno una asesoría que lo invitan a darlos de referencia, pues. Ahí el domicilio entonces, que es el lugar donde va a funcionar, que nunca quede atado, que siempre quede abierto para que no tengan que estar modificando la escritura de sociedad. Otro requisito, la duración de la sociedad. La duración de la sociedad va encauzada para el tiempo que esa sociedad vaya a funcionar. Muchas veces hay sociedades que van a nacer a la vida jurídica y dice alguien, no, que nosotros solo vamos a funcionar para desarrollar un proyecto habitacional y creemos que ese proyecto lo desarrollamos en 2 años, por lo tanto, hágame la sociedad para 3 años de vida. Y resulta ser de que nunca dijeron de que el proyecto habitacional era con el Estado. Y resulta ser de que de esos 2 años se convierte en un proyecto de 5 años. Entonces, cuando alguien deja la duración con tiempo definido, corre el riesgo de tener que estar ampliando su vida como sociedad. Entonces, la recomendación es que la duración de la sociedad quede, que se constituyen por un tiempo indefinido. De todos modos, si quieren cancelar, van a cancelar como tal. Bueno, hay otra serie de requisitos que vamos a ir abordando. Yo la dejo el día de hoy por acá y desde ya les deseo muy buenas noches, señores. Y por favor, a las 3 personas que mencioné para efectos del examen,